Bienvenidas y bienvenidos, estimadas maestras y maestros que se preparan para su examen de admisión y promoción docente. Nos complace saludarles desde el Centro de Aprendizaje Activo, donde nos motiva profundamente nuestro lema, Aprendiendo Juntos, el equipo que te acompaña para que logres el mejor resultado en tu próximo examen. En esta ocasión, les ofrecemos un audiolibro que aborda de manera muy detallada los 8 principios en los cuales se fundamenta la nueva escuela mexicana, NEM. Este material busca apoyar su estudio y reflexión, y a la vez invitarles a compartirlo con colegas y dejar un me gusta, si consideran que sirve a su preparación y ejercicio docente. El objetivo es que cada uno de los principios pueda ser comprendido en su esencia y su aplicación práctica. Les deseamos una experiencia formativa provechosa, confiando en que el presente contenido les brinde claridad y herramientas para llevar los principios de la NEM al quehacer cotidiano de sus aulas y comunidades. Les invitamos cordialmente a darle me gusta a nuestro canal, suscribirse para seguir recibiendo contenidos de valor, y compartir este material con sus colegas y redes. Comencemos. Introducción a la nueva escuela mexicana y sus 8 principios. La nueva escuela mexicana constituye una propuesta de transformación del sistema educativo nacional que se articula a partir de la reciente reforma de la Constitución en los artículos 3, 31 y 73. Este modelo impulsa una formación integral para niñas, niños y jóvenes, abarcando desde la educación inicial hasta el nivel superior, edad de 0 a 23 años. Se sustenta en diversas líneas de acción como la revalorización del magisterio, la mejora de la infraestructura, la gobernanza participativa y la atención a la diversidad cultural. Dentro de esta visión, se señalan 8 principios esenciales. Dichos principios son los pilares para la construcción de una comunidad escolar que fortalezca valores humanistas, la formación ciudadana, la conciencia ambiental y la interculturalidad. Esto corresponde con el propósito de lograr un país más justo, participativo y equitativo. Los principios en cuestión son: fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, la honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Cada uno se entrelaza con los demás, forjando un entramado conceptual que articula la misión de la NEM, formar personas con un profundo sentido de pertenencia cultural, con altos valores cívicos y con un firme compromiso de incidir positivamente en su comunidad y en el entorno global. Este propósito no solo recae en el estudiante, sino que se extiende a toda la estructura escolar, reconociendo el papel protagónico de las maestras y maestros, directivos, familias y la sociedad en general. En el presente texto, se desarrollan de manera amplia y pormenorizada los 8 principios, atendiendo a su significado, relevancia y estrategias de aplicación en la práctica docente. Posteriormente, encontrarán una sección con 15 preguntas y sus respuestas, las cuales responden a inquietudes frecuentes sobre este tema. De esta manera, se espera que el lector adquiera un panorama integral y cuente con recursos reflexivos y prácticos para incorporar los principios en su quehacer diario. Desarrollo de los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Fomento de la identidad con México. A. Definición y alcance. El primero de los principios radica en el fomento de la identidad con México, que subraya la necesidad de que la escuela sea un espacio donde se despierte el amor y compromiso con la patria. Este amor no se limita a manifestaciones folclóricas, sino que comprende el conocimiento de la historia, la cultura, la lengua y las tradiciones que hacen de México un país multicultural y diverso. En la práctica, este principio propone acercar a las y los estudiantes al vasto legado cultural que existe en sus regiones. Cada estado, cada comunidad posee patrimonio tangible e intangible que puede ser integrado en los contenidos académicos y en las actividades escolares. El estudiantado no solo aprende datos sobre el pasado, sino que reconoce el arraigo a un territorio y a una historia compartida que inspira responsabilidad y solidaridad. B. Relevancia en la formación integral. La identidad con México no es simplemente un sentimiento de orgullo nacional, contribuye a la formación integral porque refuerza la pertenencia y el sentido de comunidad, aspectos necesarios para la construcción de una sociedad cohesionada. Cuando las niñas, niños y jóvenes se sienten parte de un proyecto colectivo que abarca costumbres, símbolos patrios y tradiciones, desarrollan un sentimiento de corresponsabilidad, al comprender que su labor personal repercute en la fortaleza del país. C. Estrategias para fomentar la identidad. Incorporar tradiciones locales, aprovechar festividades y costumbres del lugar para relacionarlas con los contenidos escolares. De esta manera, se relacionan asignaturas como historia, literatura o artes con la cultura de la comunidad. Rescate de lenguas originarias.
cuando corresponda, integrar la enseñanza de lenguas indígenas para preservar la diversidad lingüística y fortalecer la identidad en regiones con presencia de pueblos originarios. Proyectos de investigación local. Invitar a las y los estudiantes a investigar la historia de su municipio, sus personajes destacados y sus riquezas naturales. Al exponer estos hallazgos al resto de la comunidad escolar, se impulsa un intercambio de saberes y se refuerza la estima por el entorno inmediato. Actividades cívicas y artísticas. Organizar ceremonias, concursos de narrativa local, representaciones teatrales y exposiciones que giren en torno a la cultura y la historia de México. D. Vinculación con el documento oficial. De acuerdo con el documento base de la NEM, el fomento de la identidad con México constituye uno de los ejes que garantizan que la educación sea relevante y significativa para el alumnado, al conectar su realidad cotidiana con el proceso de aprendizaje. La UNESCO, 1982, mencionada en el texto, define la cultura como un conjunto integral que incluye no solo las artes y las letras, sino también los modos de vida y los derechos fundamentales del ser humano, motivo por el que la escuela no puede desligarse de la riqueza cultural presente en su entorno. Responsabilidad ciudadana. A. Definición y alcance. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación, por parte de cada persona, de sus derechos y obligaciones en la vida social. En la NEM, esta responsabilidad se concreta al formar personas conscientes de que sus actos influyen en el bienestar colectivo. De esta forma, el alumnado aprende a comprender la interdependencia existente entre individuos y comunidades, y que cada acción, por mínima que parezca, impacta el tejido social. B. Importancia para la convivencia. Este principio promueve la adopción de valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad y la gratitud. Al interior de la escuela, la responsabilidad ciudadana se observa cuando el alumnado respeta las normas de convivencia, cuida los recursos compartidos y defiende los derechos de sus compañeras y compañeros. Ya en un plano más amplio, se convierte en un pilar para la construcción de un sistema democrático, pues un ciudadano responsable participa activamente en la resolución de conflictos y en la elección de sus autoridades. C. Estrategias para desarrollar la responsabilidad ciudadana. Aprendizaje colaborativo. Mediante proyectos en equipo, las y los estudiantes se sienten corresponsables de los resultados, descubriendo que sus esfuerzos individuales se suman al bienestar común. Vinculación con problemas reales. Incluir temáticas sociales actuales como la desigualdad, la pobreza, el desempleo o la discriminación. Proponer debates donde el alumnado proponga soluciones, refuerza la idea de que su opinión y su participación son fundamentales. Participación estudiantil. Fomentar la creación de comités o consejos escolares donde se discutan y definan reglas de convivencia y proyectos de mejora. De esta forma, el alumnado descubre el valor del diálogo y la negociación para el bien colectivo. Prácticas de servicio comunitario. Organizar campañas de limpieza, apoyo a poblaciones vulnerables, actividades de voluntariado y otras acciones que muestren al estudiantado la relevancia de contribuir a su entorno inmediato. D. Perspectiva de la NEM. El documento de la NEM resalta la conciencia social y la empatía como elementos intrínsecos al sentido de responsabilidad ciudadana. Se enfatiza que la escuela debe proveer las condiciones para que el alumnado actúe con respeto hacia los derechos humanos. Asimismo, se promueve la cultura de paz y la construcción de una sociedad democrática, consciente y participativa. La honestidad. A. Significado en el contexto educativo. La honestidad se define en la NEM como un comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. Permite que la sociedad se desarrolle en base a la confianza y a la verdad, posibilitando relaciones sanas y transparentes dentro y fuera de la escuela. B. Relevancia en las relaciones sociales. En el entorno escolar, la honestidad se manifiesta a distintos niveles. Relación docente-estudiante. Cuando la o el maestro actúa con veracidad frente al alumnado, transparentando criterios de evaluación y mostrando coherencia con su discurso, refuerza la confianza y el respeto mutuo. Relación entre pares. Estudiantes que se conducen con honestidad en proyectos grupales o en exámenes fomentan la equidad y reducen la posibilidad de conflictos por engaños o trampa académica. Clima institucional. Un colectivo docente que valora la honestidad como principio rector desarrolla lazos de colaboración sólidos, fundamentados en la seguridad y la credibilidad. C. Formas de promover la honestidad. Ejemplo coherente. Las maestras y maestros deben modelar conductas de veracidad, puntualidad y transparencia. Esto genera un efecto de imitación en el alumnado, que identifica dichas actitudes como deseables. Análisis de casos éticos. Proponer en el aula la discusión de situaciones hipotéticas donde la integridad sea puesta a prueba, permite al estudiantado reflexionar y ejercitar su capacidad de juicio moral. Reglas claras.
establecer normas precisas respecto al plagio, la copia o el engaño en las actividades escolares, acompañadas de sanciones formativas, promueve un ambiente de mayor honestidad. Reflexión personal. Fomentar espacios de autoevaluación y diario de clase, donde cada estudiante registre su proceder y valore la importancia de ser fiel a la verdad. D. Conexión con la responsabilidad ciudadana. La honestidad y la responsabilidad ciudadana se enlazan estrechamente, pues una comunidad solo se mantiene unida si basa sus actos en la verdad y la confianza. Es precisamente la honestidad la que da legitimidad a los proyectos comunes, evitando la desconfianza que genera la corrupción o el engaño. En el plano escolar, refuerza la idea de que la formación no es solamente adquisición de saberes, sino también el cultivo de valores éticos fundamentales. Participación en la transformación de la sociedad. A. Concepto y objetivos. La NEM propone una visión de la educación donde la superación individual está intrínsecamente ligada al progreso colectivo. El principio de participación en la transformación de la sociedad nace del convencimiento de que la escuela debe formar estudiantes con pensamiento crítico y capacidad de emprender acciones que mejoren su entorno. B. Relación con el sentido ético y político. Al referirse a la dimensión ética y política de la educación, el documento oficial subraya que no se trata de adoctrinar, sino de habilitar a niñas, niños y jóvenes para que, desde una comprensión profunda de la realidad, incidan en su transformación. La escuela asume así un papel más activo, trascendiendo la mera transmisión de conocimientos para volverse un espacio de creación, de emprendimiento y de organización comunitaria. C. Ejemplos de participación transformadora. Proyectos productivos o sociales. Iniciativas donde el alumnado identifica una necesidad en la comunidad, falta de saneamiento, carencia de infraestructura, cuidado de parques, y se organice para desarrollar propuestas de solución. Emprendimiento juvenil. Promover competencias en gestión, innovación y liderazgo que permitan a las y los jóvenes idear y llevar a la práctica iniciativas sociales, culturales o económicas. Debate y diálogo. Incorporar asignaturas o espacios curriculares que incentiven la discusión de problemas nacionales e internacionales, siempre en un marco de respeto y fundamentos sólidos. Vinculación con la vida política local. Visitas al ayuntamiento, observación de procesos electorales o iniciativas ciudadanas que muestren que la participación política no se limita al voto, sino que abarca la colaboración en procesos de decisión pública. D. Perspectiva de la NEM sobre la transformación. Este principio enfatiza la apertura a la diversidad de ideas, al debate y a la acción propositiva. El estudiantado que se forma bajo esta orientación comprende la importancia de la igualdad y la justicia social, reconociéndose a sí mismo como un agente de cambio. Según el documento, la innovación pedagógica y la promoción de iniciativas colectivas contribuyen a que la educación sea un factor decisivo en la reducción de desigualdades y la elevación del bienestar de la nación. Respeto de la dignidad humana. A. Fundamentación conceptual. El respeto de la dignidad humana se erige como uno de los principios centrales, sustentándose en la convicción de que toda persona posee un valor intrínseco, independientemente de su origen, género, religión, preferencia sexual, condición socioeconómica o capacidades físicas y cognitivas. La NEM retoma un enfoque humanista en el que la persona no se ve reducida a sus logros académicos, sino como un ser integral con derechos y necesidades. B. Implicaciones en la práctica docente. Igualdad de oportunidades. Diseñar planes y programas accesibles a todas y todos, contemplando la inclusión de estudiantes con discapacidad, con barreras económicas o lingüísticas. Atención a la diversidad de contextos. Entender que niñas, niños y jóvenes vienen de realidades muy distintas y que la enseñanza debe adaptarse a estas diferencias. Evitar estigmas y estereotipos. Revisar el lenguaje y las dinámicas en el aula para eliminar expresiones o actitudes que marginen a ciertos grupos. Formación afectivo-emocional. Respetar la dignidad requiere contemplar la vida emocional del alumnado, fomentando la empatía y un manejo constructivo de los conflictos. C. Efectos en la convivencia. La dignidad humana, cuando se hace efectiva en la dinámica escolar, promueve un entorno de respeto mutuo donde el estudiantado se siente seguro y reconocido. Esto repercute en la participación activa, el aprendizaje cooperativo y la reducción de conductas violentas o de discriminación. D. Alineación con los derechos humanos. El documento de la NEM sostiene una firme conexión con la Agenda de Derechos Humanos de organismos internacionales. Esta postura coincide con las recomendaciones de la UNESCO y de la UNICEF, que subrayan la educación como derecho habilitante, es decir, aquel que potencia el ejercicio de otros derechos fundamentales. Al respetar la dignidad de cada estudiante, se proveen condiciones para un desarrollo pleno, tanto a nivel académico como personal. Promoción de la interculturalidad. A. Contextualización de la interculturalidad.
México es un país con una enorme diversidad cultural, manifestada en sus lenguas originarias, tradiciones, cosmovisiones y formas de organización social. La interculturalidad, en ese sentido, promueve el encuentro equitativo entre culturas, sin imponer una sobre la otra. El objetivo no es meramente el reconocimiento de lo distinto, sino el establecimiento de un diálogo respetuoso que permita la convivencia armónica y el aprendizaje mutuo. B. Ventajas de la perspectiva intercultural. Enriquecimiento curricular. Integrar conocimientos y métodos de enseñanza propios de diferentes culturas enriquece el aprendizaje. Así, las matemáticas pueden explicarse también desde la cosmovisión indígena, o la historia puede incorporar relatos orales y tradiciones locales. Formación de identidades múltiples. Las y los estudiantes que se forman en un ambiente intercultural desarrollan una identidad sólida, en la que conviven su cultura de origen y la global. Reducción de la discriminación. Al apreciar la diversidad, se desafían los prejuicios y se impulsa la equidad de trato. Proyección internacional. La capacidad de dialogar con otras culturas prepara al alumnado para un mundo globalizado y complejo. C. Desafíos para la escuela. No se debe confundir la interculturalidad con un mero bilingüismo. Se trata de una transformación profunda en la manera de concebir el proceso educativo, reconociendo que los conocimientos, las técnicas y las lenguas de los pueblos originarios tienen la misma validez que las formas de saber convencionales. Esta visión exige que el personal docente se capacite y que existan materiales didácticos apropiados para cada contexto cultural. D. Conexión con el documento oficial. El texto de la NEM recuerda que la UNESCO señala la diversidad cultural como una fuerza motriz del desarrollo, tanto económico como espiritual y afectivo. Trabajar la interculturalidad implica comprender los elementos históricos, sociales y antropológicos presentes en cada región. Además, coincide con el ODS 4 de la Agenda 2030 al apuntar hacia la calidad e inclusión educativa. Promoción de la cultura de la paz. A. Definición y propósito. La cultura de la paz reúne valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y proponen el diálogo y la cooperación como vías primordiales para resolver conflictos. Para la NEM, se trata de consolidar la escuela como un espacio de convivencia armoniosa, que refleje las aspiraciones de la sociedad por la justicia, la equidad y la solidaridad. B. Dimensiones prácticas. Resolución no violenta de conflictos. Enseñar a las y los estudiantes a expresar sus puntos de vista, escuchar activamente a los demás y buscar soluciones consensuadas. Fomento de la empatía. Promover actividades que desarrollen la habilidad de comprender los sentimientos y perspectivas del prójimo. Aprendizaje cooperativo. Reemplazar la competitividad hostil por la colaboración y el apoyo mutuo. Activación de la comunidad. Impulsar proyectos colectivos que fortalezcan la solidaridad, la ayuda mutua y la cohesión social en el entorno inmediato de la escuela. C. Beneficios en el clima escolar. Los ambientes donde se vive la cultura de la paz muestran menores índices de acoso y violencia, mayor participación estudiantil y un desarrollo más equilibrado de las habilidades socioemocionales. El personal docente puede emprender metodologías que incluyan la mediación de conflictos, asambleas de aula y espacios de escucha activa, construyendo la convivencia pacífica paso a paso. D. Perspectiva internacional. La NEM se alinea con las disposiciones de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, UNESCO, 2001 a 2010. Estos lineamientos sostienen que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de condiciones sociales donde las personas puedan vivir con dignidad y colaboración. Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. A. Diagnóstico y urgencia. El planeta atraviesa un momento crítico ante el cambio climático, la contaminación de los océanos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La NEM se posiciona con firmeza en la promoción de una conciencia ambiental desde la infancia, de modo que cada estudiante reconozca su responsabilidad en la preservación del entorno. B. Elementos esenciales. Conocimiento científico. Entender los procesos ecológicos básicos, como el ciclo del agua, la fotosíntesis y la función de la biodiversidad. Actitudes y valores. Fomentar la empatía con los seres vivos, la austeridad en el consumo y la valoración de los recursos naturales. Acciones concretas. Desde reciclaje y reducción de desechos en la escuela, hasta la participación en campañas de reforestación o cuidado de zonas naturales. Reflexión socioeconómica. Analizar la relación entre modelos de desarrollo, desigualdad y explotación de la naturaleza, para comprender que el cuidado ambiental también es una cuestión de justicia social. C. Impacto en la escuela y la comunidad. Una escuela que vive en sintonía con el medio ambiente puede transformarse en un referente local de buenas prácticas. Manejo adecuado de basura, huertos escolares, campañas de concientización, etc.
Este impacto excede el plantel cuando el alumnado comparte con sus familias y vecinos las iniciativas ecológicas, generando un cambio de mentalidad a nivel comunitario. Con el fin de cubrir preocupaciones comunes entre el personal docente, se presenta a continuación un conjunto de 15 preguntas, cada una con su respectiva respuesta ampliamente desarrollada. Estas interrogantes buscan afianzar la comprensión de los 8 principios y plantear vías para su adopción en la práctica. 1. ¿Por qué resulta esencial el fomento de la identidad con México en un mundo cada vez más globalizado? El fomento de la identidad con México no se contrapone con la apertura global, más bien, funciona como base de arraigo que permite a las y los estudiantes relacionarse con otras culturas desde la solidez de sus propias raíces. En un mundo globalizado, las personas que conocen y valoran su patrimonio tienden a adaptarse mejor a contextos diversos, pues poseen un marco de referencia identitario claro. Conocer la historia, la lengua y las tradiciones locales les da la confianza para dialogar con el resto del planeta sin perder su sentido de pertenencia. De igual forma, la globalización trae consigo el riesgo de la homogeneización cultural, y el rescate de las tradiciones y la cultura nacional ayuda a contrarrestar este fenómeno, aportando riqueza y diversidad al escenario internacional. 2. ¿De qué modo la responsabilidad ciudadana puede traducirse en una práctica cotidiana en el aula? La responsabilidad ciudadana implica la adopción consciente de derechos y obligaciones en las dinámicas del aula. Por ejemplo, establecer reglas para el tratamiento equitativo de la palabra en clase, organizar comités de limpieza de espacios comunes, invitar al alumnado a proponer normas de uso de los dispositivos electrónicos y generar asambleas periódicas para revisar el cumplimiento de acuerdos. Con estas acciones, se promueve la participación democrática y el reconocimiento de que cada integrante del grupo incide en el bienestar colectivo. De igual forma, se alienta al estudiantado a empatizar con la comunidad local, participando en campañas de voluntariado, recaudación de víveres o iniciativas solidarias en tiempos de contingencia. Cuando las actividades diarias abordan la corresponsabilidad, la escuela se convierte en el primer laboratorio de ciudadanía. 3. ¿Qué papel desempeña la honestidad en la formación de un clima de confianza y cooperación entre docentes, estudiantes y familias? La honestidad actúa como catalizador de la cooperación, pues sin veracidad resulta difícil consolidar relaciones basadas en la confianza. Cuando las maestras y maestros muestran transparencia en los criterios de evaluación, en la asignación de tareas y en la resolución de conflictos, propician un ambiente seguro donde el alumnado se siente valorado y respetado. A su vez, la familia encuentra coherencia y claridad en la comunicación que la escuela entabla con ellos, lo que fortalece el acompañamiento en casa. Desde la perspectiva del estudiantado, saber que pueden expresarse sin temor a represalias injustas y que su honestidad será reconocida oportuna y positivamente, favorece una actitud de apertura. Así, la escuela deja de ser un lugar donde se ocultan errores y se convierte en un espacio de aprendizaje y superación, cimentado en la sinceridad. 4. ¿Cómo se articula la participación en la transformación de la sociedad con los enfoques pedagógicos activos y colaborativos? La participación en la transformación social sintoniza con pedagogías que fomenten la autonomía, la creatividad y la colaboración del estudiantado. Enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, ABP, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje servicio promueven la construcción colectiva del conocimiento, permitiendo a niñas, niños y jóvenes actuar como agentes de cambio desde el aula. Al trabajar en proyectos que aborden problemas reales de la comunidad, falta de áreas verdes, problemas de movilidad, basura en calles o ríos contaminados, el estudiantado desarrolla habilidades de investigación, trabajo en equipo y solución de problemas. Esta vivencia es un microcosmos de la transformación social. Se detectan necesidades, se planifican acciones, se ejecutan proyectos y se evalúan resultados. Cuando la escuela asume este rol, se generan no solo competencias académicas, sino competencias cívicas y éticas fundamentales para incidir en el contexto local. 5. ¿En qué forma el respeto de la dignidad humana refuerza la inclusión de personas con discapacidad y el reconocimiento de la diversidad? El respeto de la dignidad humana abarca la conciencia de que todas las personas poseen un valor intrínseco y el derecho a condiciones equitativas de desarrollo. Al reconocer que ningún ser humano puede ser disminuido o discriminado por sus rasgos personales, la NEM impulsa prácticas inclusivas para personas con discapacidad, adaptando aulas e infraestructuras, desarrollando materiales didácticos accesibles y brindando apoyos específicos. De igual forma, este principio exige reconocer la diversidad, entendiéndola como parte de la condición humana y no como algo marginal. Así, la escuela deja de ser un espacio de marginación y se convierte en un lugar de respeto y seguridad.
Es fundamental que directivos y docentes reciban capacitación para prevenir la discriminación, usar lenguaje incluyente y diseñar estrategias de acompañamiento que valoren la individualidad de cada estudiante. 6. ¿Cuál es la principal diferencia entre la interculturalidad y la simple enseñanza bilingüe o multicultural en la escuela? Mientras la enseñanza bilingüe o multicultural podría limitarse a impartir contenidos en dos lenguas, o a presentar de forma puntual algunas tradiciones de un grupo, la interculturalidad implica un diálogo profundo y equitativo entre distintas culturas. No se trata solo de dar lugar a lenguas o costumbres indígenas en el aula, sino de articularlas con la cultura dominante y de atribuirles el mismo valor y estatus. La interculturalidad exige una reestructuración de la práctica pedagógica para integrar cosmovisiones, creencias, métodos de aprendizaje y lenguajes propios de cada cultura representada en la comunidad escolar. Además, promueve el reconocimiento mutuo, la cooperación entre culturas y la formación de identidades plurales, orientadas a la convivencia basada en el respeto. 7. ¿Cómo se vincula la promoción de la cultura de la paz con la formación en habilidades socioemocionales? La cultura de la paz está estrechamente ligada al desarrollo de la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la autorregulación emocional. Para convivir en paz, se necesitan competencias socioemocionales que permitan identificar, expresar y manejar adecuadamente las propias emociones, así como interpretar los sentimientos de otras personas. Cuando la escuela fomenta la comunicación asertiva, la escucha activa y la mediación de conflictos, promueve la adquisición de competencias que van desde la conciencia de sí mismo hasta la convivencia responsable. Al mismo tiempo, las metodologías de trabajo colaborativo incentivan la solidaridad, la tolerancia y el diálogo, elementos que constituyen el sustrato de la cultura de la paz. De este modo, el alumnado aprende a generar consensos, a dialogar ante las diferencias y a cooperar en lugar de competir de forma hostil. 8. ¿Por qué el cuidado del medio ambiente es algo más que un mero tema transversal y debe entenderse como un principio integral en la NEM? En la actualidad, la crisis ambiental es una realidad que implica responsabilidades compartidas. Reducir el cuidado del medio ambiente a un tema más dentro de la currícula es insuficiente. De acuerdo con la NEM, se trata de un principio integral que atraviesa las actitudes, los valores y las dinámicas diarias de la escuela. Esto se refleja tanto en las prácticas de aula, proyectos de reciclaje, uso responsable de la tecnología, fomento de la investigación científica sobre la biodiversidad local, como en la administración del plantel, ahorro de agua y luz, reforestación de áreas verdes, gestión de residuos. Entenderlo de manera integral significa reconocer la dependencia mutua entre la sociedad y los ecosistemas, y comprender que la educación forma a generaciones con la capacidad de replantear los actuales modelos de consumo y producción. 9. ¿Cómo articular los 8 principios de la NEM en una planeación didáctica eficaz? Para lograrlo, las maestras y maestros pueden partir de un diagnóstico contextual: cuáles son las problemáticas y las fortalezas de la comunidad. ¿Qué valores y conocimientos serían relevantes para el grupo? Desde allí, se pueden delinear los objetivos de aprendizaje, vinculando los principios con los contenidos curriculares. Por ejemplo, al trabajar con ética, naturaleza y sociedades, se puede subrayar el fomento de la identidad con México. Al trabajar proyectos de saberes y pensamiento científico, se resalta el cuidado del medio ambiente. Además, la planeación puede incorporar estrategias colaborativas, diseño de actividades en torno a la responsabilidad ciudadana o la honestidad, y la participación de la comunidad escolar en la evaluación formativa de los resultados. Una planeación didáctica eficaz hace que estos principios no queden en el nivel teórico, sino que se expresen en proyectos, dinámicas y actividades concretas. 10. ¿Qué recomendaciones pueden ayudar a los docentes a fortalecer la dimensión ética y política de la educación? La clave radica en fomentar el pensamiento crítico y el análisis de problemas reales, más que en imponer ideologías. Se sugiere exponer al alumnado a diversas fuentes de información, promover debates abiertos y argumentados, y recalcar que la participación social debe nacer de la reflexión personal. En lugar de dictar posturas, las maestras y maestros pueden guiar el diálogo, plantear preguntas desafiantes y alentar la presentación de evidencias. También es fundamental priorizar la escucha activa, para que las y los estudiantes se sientan libres de expresar ideas disímiles. Asimismo, se recomienda invitar a especialistas, líderes comunitarios o representantes de organizaciones civiles para que compartan experiencias y puntos de vista, enriqueciendo la pluralidad de perspectivas. De esta manera, la dimensión ética y política surge como parte de la formación ciudadana, no como adoctrinamiento. 11. ¿Cómo aplicar la interculturalidad cuando el grupo es aparentemente homogéneo en cuanto a etnia o lengua?
Aun en grupos que parecen homogéneos, la interculturalidad sigue teniendo vigencia porque la diversidad abarca múltiples dimensiones: costumbres familiares, tradiciones regionales, creencias religiosas, expresiones artísticas, etc. Incluso dentro de un mismo contexto lingüístico pueden darse variaciones dialectales o de tradiciones que merecen ser valoradas. Además, la interculturalidad no solo involucra las culturas de los pueblos originarios, sino también el encuentro con culturas globales y la comprensión de la diversidad que existe en otras regiones del país y del mundo. Se pueden realizar comparaciones interculturales, estudiar las fiestas tradicionales de otros estados o países, invitar a la reflexión sobre estereotipos y prejuicios, o abrir ventanas al conocimiento de lenguas y tradiciones de distintos lugares. De esta forma, se propicia la empatía y la capacidad de diálogo con lo diferente, lo cual es esencial en cualquier comunidad educativa. 12. ¿En qué medida la cultura de la paz y el respeto por la dignidad humana reducen los casos de acoso escolar, bullying? El acoso escolar suele emerger en ambientes competitivos, con escaso reconocimiento de la dignidad de las personas y baja autorregulación emocional. Al priorizar la cultura de la paz, las escuelas establecen mecanismos para detectar y abordar conflictos antes de que escalen a la violencia. Asimismo, el respeto por la dignidad humana se contrapone al hostigamiento y los abusos, pues ningún niño o niña debe ser rebajado ni humillado. Cuando el alumnado interioriza la idea de que la diversidad en apariencia, gustos, capacidades o procedencia es un valor, se reducen las actitudes de burla o segregación. Además, si las maestras y maestros practican la mediación de conflictos y la escucha activa, se promueve un entorno donde las diferencias se resuelven pacíficamente, aumentando la cohesión y disminuyendo el bullying. 13. ¿Por qué la honestidad y la responsabilidad ciudadana son complementarias en la construcción de la ética individual y colectiva? La honestidad se enfoca en la verdad personal y la sinceridad al interactuar con los demás, mientras que la responsabilidad ciudadana apela a la colectividad y al rol de cada persona dentro de la sociedad. Al unirse, ambas virtudes dan lugar a una ética que no solo reclama veracidad, sino también compromiso hacia los derechos y el bienestar de todos. De poco sirve una integridad personal si no se orienta también al apoyo comunitario, y viceversa. Cuando un estudiante actúa honestamente y comprende su responsabilidad hacia sus pares, emerge una conducta prosocial que beneficia la cohesión grupal y el tejido comunitario. En otras palabras, la honestidad refuerza la confianza y la responsabilidad garantiza que dicha confianza se oriente hacia el bien común. 14. ¿Cómo equilibrar la enseñanza de la historia de México, fomento de la identidad, con la promoción de una visión crítica y global de la realidad? El fomento de la identidad con México no está reñido con la visión crítica ni con la apertura global. Al enseñar historia, se puede partir de los procesos nacionales, exhibiendo momentos de orgullo, resistencia, mestizaje e innovación cultural, pero también reconociendo conflictos y desafíos sin idealizaciones simplistas. Desde ahí, se promueve el análisis comparativo con otros contextos históricos del mundo, alentando la reflexión crítica sobre las semejanzas y diferencias. Así, el alumnado comprende que la historia nacional está vinculada a eventos mundiales, revoluciones, guerras, revoluciones científicas, movimientos sociales, y que las fronteras culturales son dinámicas. Este acercamiento les permite cultivar un sentido de pertenencia a México y, simultáneamente, entender la interconexión global. En tal equilibrio, la escuela forma ciudadanos orgullosos de su historia, pero conscientes de que su identidad se enriquece en el diálogo con el mundo. 15. ¿En qué forma la conciencia ambiental puede convertirse en una herramienta para la participación en la transformación de la sociedad a nivel local? La conciencia ambiental se presta naturalmente a la acción en la escala local, pues los problemas y soluciones ecológicas suelen manifestarse primero en el entorno inmediato. Al motivar al alumnado a realizar proyectos de huertos urbanos, reciclaje o rehabilitación de espacios verdes, se genera un impacto visible en la comunidad. Menos residuos en las calles, áreas verdes mejor cuidadas, mayor valoración de los recursos naturales locales. Esto estimula la participación ciudadana, ya que involucra no solo al grupo escolar, sino también a las familias, vecinos y autoridades municipales. La transformación social emerge cuando el estudiantado, al ver resultados tangibles, se da cuenta de que la organización y la perseverancia rinden frutos, lo cual puede extrapolarse a otros ámbitos: justicia social, salud, educación cívica. La conciencia ambiental, además, fortalece lazos de solidaridad y el sentido de responsabilidad intergeneracional, apuntando a un futuro sostenible para todas y todos.
La nueva escuela mexicana establece un horizonte educativo que, más allá de la transmisión de conocimientos académicos, aspira a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un sólido sentido ético, una marcada conciencia social y un profundo amor por la diversidad cultural y natural del país. En este proyecto, los 8 principios fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación social, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, cultura de la paz y cuidado del medio ambiente actúan como cimentaciones que orientan la labor docente y la vida escolar en su conjunto. Al abordar cada principio en detalle, se observa su relevancia no solo en la vida académica, sino en la convivencia cotidiana y en la forma en que niñas, niños y jóvenes construyen su proyecto de vida. Los principios son el eslabón que une la visión humanista de la NEM con la práctica educativa, impulsando a que el centro de la enseñanza sea la persona, entendida en relación con su comunidad, su cultura y su entorno global. Para cumplir este ambicioso propósito, la participación de las maestras y maestros es esencial. Ellos y ellas se convierten en guías, mentores y modelos de conducta para su alumnado. La revalorización del magisterio, planteada en la NEM, es también un factor clave. Sin un cuerpo docente altamente capacitado, motivado y respaldado, los principios no pueden llevarse a la realidad. Confiamos en que, mediante este extenso análisis, podrán fortalecer su preparación y avanzar con determinación en la notable misión de educar para el futuro a las nuevas generaciones de México. Su dedicación, reflexión y compromiso garantizan que los 8 principios trasciendan el discurso y se conviertan en una realidad viva en las aulas y comunidades del país. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura. Mucho éxito en su examen de admisión o promoción docente, y sobre todo en la gran labor de transformar la educación desde su trinchera diaria. De parte del Centro de Aprendizaje Activo, reiteramos la invitación a suscribirse, darle me gusta y compartir este material. Hasta pronto.